Se siente Petro presidente. ¡Sí, señor! Y ese corito que dice: ahora sí, yo vine porque quise, amigo. Yo vine porque quise. Petro, Petro, Petro. El sentir del pueblo por una Colombia humana, señoras y señores. Aquí está. Todos arriba, arriba. Doctor Gustavo Petro, bienvenido a su tierra. Señoras y señores, tengo el gusto de presentar en nombre del nodo de Petro, presidente de Córdoba, al hijo de la tierra, al presidente Casavero de Colombia. Aquí está con ustedes el compañero, aquí está el hombre, aquí está el pueblo, aquí está Gustavo Petro. Se vive, se siente Petro presidente, se vive, se siente Petro presidente, se vive, se siente Petro presidente, se vive, se siente Petro presidente. Doctor Gustavo Petro, un honor para este periodista, un honor igualmente para Montería y para Córdoba tenerlo aquí en la Plaza María Amarilla, en la Plaza del Silú, aquí donde muchos años funcionó Pueblo Pescado, aquí donde se respira el ambiente del Silú. Aquí está su pueblo, que lo vive, que lo siente y que lo quiere ser presidente. Gracias. Gracias, Montería. Gracias, monterianas, monterianos, al equipo organizador que en poco tiempo logró organizar esta, que es una de las más grandes manifestaciones del Caribe colombiano, al lado de nuestro río Sinú, en nuestra tierra. ¿Cuántas veces Córdoba ha tenido presidente de la República? Nunca. Tendríamos que preguntarnos por qué sociedades como la cordobesa, dedicadas a la tierra, al trabajo, al agua, a la pesca, sociedades del trabajo, nunca han podido acceder al poder en Colombia. Porque el poder ha girado, incluso desde el punto de vista geográfico, alrededor de unos pocos y cuantos territorios que siempre tienen el nombre o de Bogotá o de Medellín o de Cali, antes Popayán, o incluso la única vez que la costa a finales del siglo XIX tuvo presidente de Cartagena, Rafael Núñez. ¿Por qué la mayoría de las regiones de Colombia no discuten, no coparticipan, no se les permite acceder al poder nacional, a la toma de las decisiones fundamentales? Y tiene que ver no simplemente con una geografía, tiene que ver con una realidad del poder colombiano. No son las sociedades del trabajo, no son las sociedades del campo productivo, no son las sociedades campesinas, no son las sociedades populares, las del obrero, las de la economía popular, las de las juventudes, las de la mujer,
las que tienen el poder en Colombia. El poder en Colombia siempre ha sido de los mismos. Sus apellidos son siempre los mismos. No dejan escapar el poder de sus círculos más estrechos familiares. Se han creído que como en la época feudal, que como en la época de las aristocracias, por designio divino el poder debe ser de unos apellidos y de nadie más, de unos linajes y de nadie más. El poder en Colombia ha sido de los mismos, son los mismos apellidos: los Lleras, los Santos, los Ospina, que se volvieron Pastrana, que se volvieron Duque. Para el que quiera saber, el ancestro fundamental de la familia Duque es la familia Pastrana, la familia Ospina, que les dio el poder en la época de Belisario Betancur. Hasta Uribe, que se salía de ese tipo de linajes, quiere constituir uno propio a través de sus hijos. Los gobiernos de los mismos con las mismas. Una clase política tradicional que, habiendo contado, y hay que reconocerlo, con estadistas brillantes de Colombia, como lo fue en su entonces el compañero periodista, como lo fue en su entonces Alfonso López Pumarejo, que tenía un ancestro costeño por lo Pumarejo, como lo fue quizás el mismo abuelo de Vargas Lleras, hay que reconocerlo, Carlos Lleras Restrepo. Ese tipo de clase política se ha degradado en Colombia. Es una clase política incapaz hoy de manejar los complejos problemas de la sociedad colombiana, de nuestro estado, de nuestra sociedad de hoy. Se ha degradado básicamente porque cogió el camino de la vida fácil, el camino de los privilegios. Fueron los privilegios y no se permitieron conocer la sociedad que dirigían a su propio pueblo. La clase política tradicional de hoy no conoce de las circunstancias que ustedes viven todos los días, todas las horas, para poder sobrevivir, para poder estudiar si acaso, para poder tener un lugar en la tierra. Se vive, se siente Petro presidente. Se vive, se siente Petro presidente. No conocen de las realidades del pueblo y de la vida. No saben qué es meterse al río sino a pescar. No saben qué es cultivar una mata de ñame. No saben cómo se siembra una mata de plátano. No saben de la yuca. No saben de la agricultura y los cultivos. No saben del mundo del trabajo y de la industria. Ni siquiera cuando tuvieron la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del planeta, Harvard, por ejemplo, fueron capaces de estudiar. Le dijeron como niños de papi a su papi: papi, si estamos haciendo el doctorado, mientras se dedicaban a parrandear en Bogotá y a hacer cursillos de 5 días por internet. Y como el cursillo decía Universidad Harvard, pasarle ese certificado a los de Caracol y a los de RCN o a los de City TV. Saludos a los del tiempo, saludos, para que les dijeran doctor. Mire que también preparados están. Mire, Petro,
Miren que también preparados están los ladrones de la campaña, sin miedos. Miren que estudiaron en la mejor universidad. ¿Cómo pueden pretender ustedes, señores del pueblo, no elegir un presidente doctor en Harvard y si escoger un hijo de campesino criado y educado en la escuela pública? Pues fíjense que nosotros estamos más preparados que los que nos quisieron engañar con títulos falsos de Harvard. Pero el problema no es ese, el de los engaños de los hijos de papi a su papi. El problema es la degradación de esta clase política que pretende gobernar a Córdoba, al Caribe y a Colombia. El problema es que a partir de esa vida fácil, donde todo le ha sido regalado durante 13 años con el dinero público, con la contribución de los colombianos, eran becados para dirigir los programas culturales del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Qué vida tan fácil, qué vida tan alegre, qué vida tan sin problemas, qué vida tan de oro. Y uno diría, alguien acostumbrado así a esa vida fácil podría en realidad gobernar los complejos problemas y graves problemas de la sociedad colombiana. Pues no. Para gobernar la Colombia de hoy hay que haber sufrido como la Colombia de hoy. Hay que haber resistido como la Colombia de hoy. Hay que haber vivido como las juventudes de hoy, como los campesinos de hoy, como las mujeres que sacan adelante a sus hijos en el mundo colombiano de hoy. Hay que ser del lodo, hay que ser del barro, hay que ser del polvo de los barrios populares. Hay que saber cómo se puede abrirse paso, incluso desde la escuela pública hasta la universidad. Hay que saber de las amarguras, de los miedos, de los terrores, de las alegrías, de los fandangos también, de las parrandas del hombre y de la mujer campesina de hoy. Hay que haber vivido una Colombia profunda. Hay que haber dormido en las tablas y en el suelo de los hogares del hombre del campo o del barrio popular. Yo sí creo que hay que haber sufrido como Colombia para poder sacar a Colombia de las circunstancias en que se encuentra. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Y porque esa nueva concepción de la política, esa nueva manera de entender las cosas que no pueden entender la clase política del privilegio, degradada e incapaz hoy de gobernar, es que podemos, a nombre de la sociedad de Córdoba toda, la que era uribista y la que no es uribista, la que vive en la ciudad y la que vive en el campo, la que está en el Valle del Sinú y la que está en las sabanas, la que está en el bajo río Sinú y la que está en el alto río Sinú, podemos decir que un hijo surgido de ese tipo de sociedad, de una sociedad que con orgullo era hija de labriegos, a la cual le decían los montunos y los alpargatudos simplemente porque salíamos del campo. Un hijo de ese tipo de sociedad sí puede hoy realmente gobernar a Colombia. Pedro, Petro, amigo, el pueblo está contigo.
Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Y habría que preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué queremos gobernar? ¿Para qué hacemos este esfuerzo bajo esta lluvia, a veces bajo muchos soles del Caribe, de Colombia, del Pacífico, de los barrios de Bogotá, de las grandes ciudades de la Colombia profunda? ¿Para qué recorremos este territorio palmo a palmo y decirle a sus pueblos, voten por Petro? ¿Para qué la Colombia humana? ¿Para qué este esfuerzo multicolor y multitudinario de plazas llenas, cada vez más llenas? Para cambiar a Colombia. No tiene sentido más. No estamos aquí simplemente para cambiar una sonrisa. No estamos aquí para ver qué marca del Brullín nos ponemos. No estamos aquí simplemente para reemplazar el sombrero paisa por el sombrero volteado. No es simplemente eso. Estamos aquí para un cambio real de la historia de Colombia. ¡Gloria a Dios, aleluya! Y lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿vale la pena cambiar la historia de Colombia? ¿Hay algo que cambiar en la historia de Colombia? Sí, sí, sí. Petro, sí, sí, sí. Lo que cada ciudadano y ciudadano del país, de nuestra patria, debe preguntarse es, lo que tenemos es conservar la realidad de hoy de Colombia o cambiarla. Una de dos, son dos decisiones: conservar lo que existe o cambiar lo que existe. Algunos, y son millones, piensan que lo que hay que hacer es conservar lo que existe. Petro, 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 Petro. Están los árboles, ¿no? Ojo ahí, un abrazo, me lo cobra el alcalde. Conservar lo que existe. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Conservar lo que existe. ¿Qué es lo que existe? Somos, de acuerdo a esas estadísticas frías que hay que mirar para entender también parte de nuestra realidad, la sexta sociedad más ignorante del planeta, medida por la academia. El 90% de la población colombiana rural no terminó el bachillerato y el 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato. El 90% de la población rural no terminó la primaria y el 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato. Eso es lo que existe. ¿Conservamos eso? Lo que existe es que somos una de las sociedades más violentas de la humanidad. Llevamos 2 siglos de guerras y la última de 60 años de existencia, la de las FARC. Todas las generaciones de jóvenes que en la República han sido, antes de conocer el amor, han conocido la guerra. Antes de conocer el saber y la ciencia, han sido conducidos a los ejércitos a matarse entre sí. Mi generación de jóvenes padeció la violencia yo mismo.
La generación de jóvenes de mi padre conoció la violencia. La generación de jóvenes de mi abuelo, nacido en San Pelayo en 1898, conoció la violencia de los 1000 días. Y la generación de mi bisabuelo, y vaya a saber hacia atrás, de jóvenes, conocieron todos de la guerra y de la violencia. En la historia de Colombia no ha existido una sola generación de jóvenes que haya podido conocer la paz. Por eso un escritor cachaco, Jesús Tacio Rivera, decía allá en su libro de La vorágine al final: antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me le ganó la violencia. Los jóvenes y las jóvenes de Colombia, antes de conocer su primer hombre o su primera mujer, han conocido del fusil, han conocido de la pistola, han conocido desde el revólver o han conocido peor de la motosierra. Petro, presidente, porque anhelamos una paz duradera con justicia social. Nuestra clase política tradicional, esa de la vida fácil, esa de los incapaces, esa de los privilegios, antes de entregarle libros y escuelas y universidades y a nuestra juventud, les entregó fue el camino de llevarlos a la muerte y a la guerra, el camino a los ejércitos, el camino a las batallas, el camino al genocidio y al fratricidio. Hoy los políticos que nos enfrentan, Duque y Vargas, hablan sin tapujos de hacer trizas la paz, es decir, de conducir a la generación de jóvenes de hoy, también como la nuestra y la de nuestros abuelos y de nuestros padres y bisabuelos, a la guerra de nuevo. No pueden sostener el poder, no pueden sostenerse en su incapacidad, sino sostenidos por los fusiles, por los tanques, por los sonidos de las bombas, por el animal salvaje de la guerra, las hogueras de la muerte. Petro, presidente, porque anhelamos una paz definitiva con equidad de libertad. Petro, presidente. Y la pregunta sería, ¿eso es lo que hay que mantener? No solamente somos la sociedad de menor capacidad de conocimiento académico y más violenta, sino que somos también, mire, ese campeonato mundial, una de las sociedades más corruptas. Todo lo público, todo lo del común, todo lo conseguido entre todos y todas, se lo roban. Una clase política tradicional no solamente incapaz de vida fácil, sino que para sostener esa incapacidad, esa vida fácil, no solamente se ha apoyado en los fusiles de la guerra, sino se ha apoyado en los dineros que se roban del erario público. Una clase política sostenida sobre los dineros de la cocaína y las regalías del petróleo y del carbón. La sociedad y el estado de la corrupción, será eso lo que tenemos que mantener en estas elecciones. Y finalmente, para no hacer larga la lista, somos la tercera sociedad más desigual socialmente del planeta Tierra. No hay rincón en el mundo, no hay sociedad ni más rica ni más pobre, en donde las distancias entre el grupo social de los que menos tienen y el grupo social de los que más tienen sea tan distante, tan abismalmente separada,
por la riqueza, el ingreso y la propiedad que la sociedad colombiana. Solo Haití y Angola son más desiguales que Colombia. La desigualdad social de Colombia es bárbara y salvaje. Ni siquiera la sociedad sudafricana, que separaba a las mayorías negras de todo para que solo la minoría blanca gozara de todo, hoy ostenta un índice de desigualdad social tan profundo como el de la sociedad colombiana. ¿Será que es eso lo que tenemos que mantener hoy? Pues la realidad es que es la desigualdad social la que produce la ignorancia, la que produce la corrupción, la que produce la falta de democracia, la que produce la violencia en Colombia. Esta es una tesis básica que como idea fuerza quiero que podamos analizar, entender y comprender. Si la desigualdad social es la que produce la violencia, fíjense ustedes, siendo de las mayores desigualdades del mundo, somos de los países más violentos del mundo también. Si la desigualdad social es la que ha producido el narcotráfico, fíjense ustedes, somos de las sociedades más desiguales de la humanidad y también de las que más exportan cocaína. Si la desigualdad social es la que ha producido la deficiencia de la democracia, fíjense ustedes, hemos sido la sociedad más desigual del planeta y tenemos un linaje de familias hereditarias gobernándonos. Tenemos una dictadura de la corrupción por encima de nuestra ciudadanía. Tenemos territorios gobernados por dictaduras mafiosas en donde no se aplica la Constitución del 91, sino se aplica la ley de los señores de la guerra, que se hacen dueños no solamente de las tierras, de las aguas, sino de la vida y de la muerte de la gente. Petro, presidente, porque queremos acabar la corrupción clientelista y politiquera. Petro, presidente. Si la desigualdad social es la que causa la violencia, fíjense ustedes que siendo de las sociedades más desiguales del mundo, hemos mantenido lo que ningún país del mundo tiene: 2 siglos de guerra permanente, 2 siglos de soledad. Cuando García Márquez escribía su libro de los 100 años de soledad por allá en 1950 y pico, lo hacía porque había vivido y leído sobre un siglo de guerras en Colombia. Decía que los colombianos nos matábamos por orgullo y por venganza. Pues hoy ya han pasado 2 siglos de guerras en Colombia, 200 años de soledad. Las generaciones de la soledad son las generaciones de la violencia. 2 siglos de violencia nos demuestran que ninguna sociedad del mundo los ha tenido. Han vivido sus guerras, sí, pero jamás las han prolongado durante los siglos. Han pactado el fin de las guerras, sí, jamás han cometido la estupidez de volverlas perpetuas y permanentes. Nuestra desigualdad social es la madre de la corrupción, de la falta de democracia, de las dictaduras, de la violencia permanente. ¿Será eso lo que tenemos que conservar? Prende con un temporizador, es con un temporizador que enciende a las 6. Bien. Por este camino, si la desigualdad social es el principal problema,
Entonces el principal reto de hoy de la sociedad colombiana, al que los invito a asumir, es disminuir la desigualdad social. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el camino de disminuir esa desigualdad social? Es como aquel pasaje bíblico en donde, acuérdense ustedes, alguien separaba las aguas del océano para que un pueblo buscando libertad pudiera cruzar y alejarse de la esclavitud. Moisés. Separaba las aguas. Aquí sería como si de aquí hacia un lado quedaran las aguas de la violencia, de la desigualdad, y como si de aquí hacia allá quedaran las aguas en donde las palabras democracia, libertad, justicia social pudieran navegar. De decirle al alcalde que si nos quita la luz nos pone en riesgo la vida. Mañas de la clase política degradada de Colombia. Petro. Si se separan esas aguas, como en aquel pasaje, pasa un pueblo, pasan las multitudes, salen de la esclavitud y entran a la libertad. Tenemos que dedicarnos en ver cómo podemos navegar las nuevas aguas de un nuevo océano, el océano de la dignidad, de la libertad, de la justicia social. ¡Viva la Colombia humana! Ecos antiguos, voces del pasado, resistencia del pueblo que ha cogido, voces e ideas de dirigentes que iban lanzando advertencias, que iban poniendo propuestas, como en una especie de carrera de los griegos, de postas que aún se ven en los Juegos Olímpicos. Alguien que salía corriendo con algo en la mano que se llamaba el testimonio, bajo la lengua griega, y antes de caer se lo entregaba al siguiente para que siguiera corriendo, y ese antes de caer se lo entregaba al siguiente, y así al paso de los años, de los siglos, una voz antigua, una voz de resistencia se iba volviendo presente. Esos que corrían antaño los mataban, porque le enseñaban al pueblo cosas que eran de suprema importancia. Voces como la del general Rafael Uribe, de la cual sacó de su historia de caminante, de caballero, como el Quijote por las tierras del Caribe, pregonando el cambio social, enfrentándose a Rafael Núñez, a la Constitución del 86, levantándose en rebeldías, diciéndole a su sociedad: es posible el cambio y las libertades. Asesinado como único congresista liberal allá en Bogotá, al frente del Capitolio, a punta de machetazo limpio. ¿Cómo no recordar que esos machetazos que caían sobre el senador rebelde son como las motosierras que cayeron sobre los campesinos? Ecos del pasado que nos enseñaban cosas, porque ese testimonio pasó a un presidente de Colombia también, con algún ancestro caribeño, también liberal, Alfonso López Pumarejo, que siendo presidente de Colombia se atrevió a decir que esa constitución del 86 era una constitución feudal y del atraso, y que la sociedad colombiana podía caminar hacia la modernidad a partir de modernizar sus tierras fértiles, a partir de salir del feudalismo
a partir de industrializar a Colombia, y proponía ese presidente que para modernizar las tierras de latifundistas improductivos había que ponerles impuestos para que al no pagar los impuestos las vendieran para que el Estado pudiera repartirlas entre el pueblo campesino. Y propuso que el camino de la industrialización pasaba en Colombia por modernizar el campo y por lograr un pacto entre el mundo obrero y el mundo empresarial e industrial. Llegó un general, le puso un kepis en el escritorio de su oficina de presidente y le dijo: o se va o se va. Y pasó el testimonio a otro liberal, Jorge Eliezer Gaitán, que de muchachito, siendo el cachaco, había venido aquí a las tierras de las bananeras a mirar lo que había pasado con el pueblo trabajador, con la masacre de los años 20, e hizo uno de sus primeros debates en el Congreso de la República sobre una masacre en el Caribe de Colombia, una masacre de trabajadores. Me recordaba cuando, oriundo de esta tierra, siendo congresista de Colombia, durante 10 años me dediqué a hacer los debates de las masacres que en el terrible Caribe de Colombia habían sucedido a partir de una oleada de despojadores de tierras, la parapolítica. Gaitán entregó su testimonio también. Le dijo al pueblo de Colombia: ojo, no se dejen dividir. El hambre no es liberal, el hambre no es conservadora, el hambre es del pueblo. Los dirigentes liberales y conservadores toman whisky en los clubes de Bogotá mientras ordenan que sus pueblos se maten entre sí. Decía Gaitán: esos dirigentes que toman whisky mientras la gente se mata por el color azul o por el color rojo es la oligarquía de Colombia, dijo Gaitán. Y Gaitán le enseñó al pueblo: no se puede construir la paz en una época que ya era de la violencia y de la cual él era testigo y denunciaba. Por eso hizo la marcha del silencio. Le decía al pueblo de Colombia: pueblo, la paz es la justicia social, es la reconstrucción moral y democrática de la República. Por tanto, la paz no es una negociación entre comandantes guerrilleros y generales de la República. La paz no es una negociación entre cúpulas de guerreros. Vale la pena respaldarlas porque acabar una guerra siempre es bueno y prolongar una guerra siempre es malo. Pero la paz, decía Gaitán, es la justicia social para el pueblo, no para las cúpulas de los guerreros. Y lo mataron y entregó el testimonio, y el testimonio pasó a nuestra sociedad y lo levantaron hombres como Galán. ¿No decía Luis Carlos Galán, el liberal también, en las plazas públicas de Colombia? Seguro que en Montería estuvo: que ojo, pueblo colombiano, la mafia del narcotráfico está a punto de tomarse las instituciones, los partidos políticos, incluido el del que él hacía parte, la fuerza pública, decía él, el Estado. Y si se toma el Estado y hace las leyes de Colombia, también terminará por tomarse el corazón de la sociedad colombiana. Luis Carlos Galán advertía que las mafias se tomaban el poder y fue asesinado. Y lo asesinaron las mafias. Y esas mafias que él denunció, efectivamente después de su asesinato,
gobernaron a Colombia. Y entregó su testimonio. Y lo recogió Pizarro. Y lo recogió Jaramillo. Y volvieron a revivir la frase de Gaitán, la frase de Bateman: la paz es justicia social. Y los asesinaron. Y alcanzó el testimonio a ser recogido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Y el pueblo del Caribe, incluido el pueblo de Córdoba de ese entonces, a través de su voto, decidió que la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente estuviese una fuerza nueva, una fuerza que en ese momento se llamaba el Movimiento 19 de Abril, del que hoy me acusan los hijos del privilegio, los hijos de la incapacidad. Nosotros, finalmente, jóvenes, en ese momento, derogamos la Constitución de 1886 que quería derogar el general Rafael Uribe Uribe, el presidente Alfonso López Pumarejo, el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, el liberal Luis Carlos Galán. Lo hicimos nosotros. Y derogando la Constitución del 86, derogamos el estado de sitio, la dictadura, e iniciamos la posibilidad de una democracia en Colombia. Pero esa posibilidad de una democracia en Colombia fundida a sangre y fuego, en la peor de las violencias que ha vivido la historia colombiana, la de la década de los 90, la de la primera década del siglo XXI, originada en Antioquia por una clase política que había confundido la política con el narcotráfico. Allá se inventaron que la seguridad era la muerte, que la seguridad se medía a partir de números de bajas, que la seguridad consistía en encarcelar los pueblos, en disciplinarlos a partir del terror, y volvieron en realidad un decreto que se llamaba las convivir. 20.000 hombres armados en las convivir, y las trajeron hacia Córdoba, las trajeron hacia el Magdalena Medio, las trajeron a todo el Caribe colombiano. Pedro Juan Moreno instaló la convivir de Sincelejo, en donde participaba la familia política Guerra de las Priellas, y en donde participaba el señor Cadena, el carnicero del pueblo, que se convirtió en el mayor carnicero de la población, matándola. Allá llegó Francisco Javier Piedrahíta, el señor de Yarumal, que armó al hermano del presidente Uribe, Santiago Uribe. Y desde allá se enviaron las armas con que se organizaron las primeras convivir en Córdoba. Las primeras convivir en Córdoba estaban compuestas por los testaferros del narcotráfico del Alacrán y por la banda antioqueña de los Castaños, que empezaron a conquistar seres costeños, conquistaron a Mancuso, y la violencia se hizo, la sangre corrió, los lugares que habían sido de los llamados baluartes rojos del Boche fueron aniquilados uno tras otro por masacres sobre los campesinos. Las ideas de Juana Julia Guzmán, la campesina que había organizado a la mujer en Montería y en Córdoba, fueron silenciadas por el terror. La tierra fértil pasó
de ese campesinado, de aquellos terratenientes criollos de Alpargata o de Abarca, que no conocían ni Medellín, les pusieron una mochila de billete y les dijeron: o la vende o la vende, o usted va a la notaría en escritura o usted va directo en el ataúd. Y se quedaron con las tierras de Córdoba, se quedaron con la tierra fértil, y así fue la violencia. Ahora dicen que nosotros venimos aquí a vengarnos. No venimos aquí a vengarnos. No venimos a seguir la vieja consigna bárbara de ojo por ojo, diente por diente. No. Venimos a reconstituir la unidad de la sociedad cordobesa. Venimos a indicar un camino diferente en donde las viejas heridas, las viejas venganzas, los odios puedan ser mitigados en la reconciliación. Pero tenemos memoria. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Reconciliarnos no significa perder la memoria. Claro que reconciliarnos significa que los hijos y los nietos de Mancuso, y Mancuso mismo, al que hay que recuperar de la cárcel de los Estados Unidos, a donde lo envió su aliado político Álvaro Uribe Vélez, puedan jugar aquí en Montería, al lado del río Sinú, con mis nietos, con los nietos de todos ustedes, porque ese es el verdadero significado de la corrupción. Fíjense ustedes, una señora costeña, comadre de Mancuso, sincerejana o de Sincer, creo, la Gata. Miren esa triste historia de una mujer poderosa en el arte de matar. Un arañazo de la Gata y escápese usted porque no lo sobrevive. Miembro de Convivires, como Álvaro Uribe quería, fundadora del paramilitarismo en Magangué. Su grupo le llamaban los mochacabezas. Imagínense ustedes. Le daba un besito en la mejilla izquierda a Álvaro Uribe y en el bolsillo derecho le entregaba 200 millones de pesos. Y después de besar en la mejilla izquierda a Álvaro Uribe, iba y besaba en la mejilla derecha a Juan Manuel Santos. Y se abrazó con Germán Vargas. Y llegó un hijo de Córdoba, un congresista que nadie conocía, un Petro, uno de esos que llamaban guerrilleros. Chusmeros, el indio Petro, el negro Petro, como le decían a Gaitán. Ese señor de medio pelo vino a denunciar en el Congreso de la República cómo así que la Gata había financiado a Álvaro Uribe Vélez y que la Gata había agenciado la masacre en Magangué y en Sucre y en Bolívar y que los aliados del presidente Uribe eran asesinos de masa. Si Álvaro Uribe Vélez era el gran paladín de la seguridad, ¿cómo se podía construir una seguridad con los mayores asesinos de Colombia? No me creían hasta que la justicia mandó a la cárcel a la Gata. La justicia entonces cogió presa a la costeña
a la de la piel café con leche, a la que su familia había sido también campesina y no cogió a los que besaba. No cogió preso a Uribe, ni a Santos, ni a Vargalleras. Cogieron presa a la amante política y no a quien había irradiado la corrupción sobre la amante política. Yo iba allá y miren a la gata, tirada en una cama, dicen que enferma. Ya no la visita Uribe, ya no la visita Santos, ya a Mancuso no lo visitan quienes morían por su dinero, por su bendición política. Los echaron y los desecharon y ahora sí dicen que son asesinos, pero los Mancuso, la gata y los que son como ellas fueron a parar a las cárceles, fueron a parar al exilio, fueron a parar a la extradición, y quienes dieron las órdenes desde los clubes privados de Bogotá tomando whisky, exactamente como decía Gaitán, hoy siguen en la impunidad y hoy quieren mantener a través del voto popular la presidencia de Colombia. Por eso hay que recoger esos testimonios, esas voces antiguas, esos corredores y corredoras que antes de caer acribillados, antes de caer bajo el machete homicida, le entregaban un testimonio a su pueblo, como los griegos. Esas voces antiguas nos acompañan hoy, están aquí en esta plaza. Nos están preguntando si Montería era una gran plaza roja liberal, si Montería era el escenario en donde crecían las asociaciones obreras, la casa obrera de Vicencio Álamo, las ideas de Ana Julia Guzmán. Si Montería era esa ciudad que acogía a Gaitán, que gritaba por la libertad desde su trabajo humilde, ¿por qué se convirtió en mayoría ahora, en mayoría de los atrasos, en apoyo de las fuerzas políticas más reaccionarias de Colombia, en aplauso masivo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que de Córdoba solo se quedó con sus tierras, que a Córdoba solo le entregó la motosierra y las organizaciones del terror? Recuperar esa vieja idea liberal, recuperar ese viejo ámbito libertario, recuperar esa alma democrática de Montería es esencial y es el propósito de la Colombia humana. En esta noche, al lado del río Sinú, nuestro río madre, en Montería, tenemos no solamente que hablar del pasado, de los ecos que nos llegan, de explicarnos lo que esta clase política tradicional nos ha hecho, sino abrir las perspectivas del presente y del futuro. Porque no venimos a vengarnos, venimos a construir. ¿Y qué es lo que hay que construir? Si hemos dicho que la desigualdad social en Colombia ha sido la madre de estos infundios de los que hemos hablado aquí, que la desigualdad social ha sido madre sin ser mujer de la violencia, de la corrupción, de las dictaduras que en Colombia han sido, de la ignorancia que ha golpeado sobre nuestro pueblo. Si ese es el almendrón que origina los principales problemas de Colombia, entonces el propósito de la Colombia humana tiene que ser
el de la justicia social, es decir, el de la disminución tajante y sustancial de la desigualdad social en Colombia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pretendemos? La venganza no, otra cosa. Vuelvo a leer la Biblia. El Génesis, tercer libro, versículo 19. B19. Dice: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Ese no lo leyó ni Duque ni Vargas Lleras. Ellos no se ganan el pan con el sudor de la frente. Si ustedes cambian la palabra pan por riqueza y la palabra sudor de la frente por trabajo, tienen la tesis fundamental de la teoría económica moderna. La riqueza nace del trabajo. Fíjense que pasaron miles de años desde la sabiduría del pueblo judío que escribió ese libro, oh Dios. No me meto en la discusión religiosa porque un presidente de Colombia debe garantizar la libertad de cultos en este país. Pero ese mensaje bíblico sabio, miles de años después, miles de años después, sustenta la base de la teoría económica moderna. La riqueza nace del trabajo, es decir, las sociedades son más ricas que otras porque pueden trabajar más que otras. La pregunta es que si somos pobres, si hay una desigualdad tan inmensa como la que hemos anotado, entonces el camino de la solución de la desigualdad social. No vine porque quise, a mí no me pagaron. No vine porque quise, a mí no me pagaron. No vine porque quise, a mí no me pagaron. No vine porque quise, a mí no me pagaron. El camino de la solución de la desigualdad social pasa por el trabajo. Pareciera de perogrullo, pero podemos entenderlo. Si el trabajo genera la riqueza, se supera la pobreza a partir del trabajo. Y si superamos la pobreza rápidamente, disminuimos la desigualdad social en Colombia. La clave está en el trabajo, entonces. Pero una vendedora de arepa de huevo, ya me dicen que no se encuentra mucho Boca Chico. Ahí un plato de la viuda de Boca Chico. Pero cualquiera de estos vendedores de fritos, de refrescos, en Ciénaga de Oro había una que era Juan Caraqueña, nos diría: yo trabajo y trabajo, Petro, y no me enriquezco. O se equivocó la Biblia o se equivocó Adam Smith. No, no se equivocaron. Es que a esas personas les han quitado las condiciones del trabajo. ¿Y cuáles son las condiciones del trabajo? Cualquiera de ellos nos lo diría fácilmente. Es saber hacer algo. Saber hacer algo. Así sea una arepa de huevo, que bien difícil es hacerla. Saber hacer algo y tener un capitalito para hacer ese algo. La harina, los huevos, el aceite. Y tener la energía para hacer ese algo. La salud, pararse ahí, cocinar, esperar los clientes. Y tener un espacio
Si el alcalde dice esa señora que hace arepa de huevo no puede seguir ahí, el comandante de la policía tiene que sacarla. Ojalá los vendedores del mercado que estaban aquí hayan tenido un mejor lugar donde trabajar. Ojalá. Porque si los empobrecieron, le quitaron el espacio. No tienen venta. Y necesita esa persona una energía, un cablecito por donde conecta las cosas eléctricas. Una energía tecnológica. Y esas son las condiciones del trabajo. Saber hacer algo, tener el capital para hacer el algo y tener un espacio donde hacer el algo. Tener la energía para hacer el algo, la personal que es la salud y la tecnológica que es la que vemos. Y la pregunta que habría que hacerse es, en estas historias largas en donde se construyó la desigualdad social más abismal de la humanidad en la sociedad colombiana, ¿no sería porque nos expropiaron el saber hacer algo, el capital para hacer algo, el espacio donde hacer algo y la energía para hacer algo? ¿No será que esa acusación que en los WhatsApp tratando de asustar a la gente para que no vote por Petro, en donde dicen es que Petro es como Maduro y les va a expropiar el taxi, la moto y la casa? En donde les dicen es que Petro hizo un pacto con Satanás y va a quemar las iglesias. En donde les dicen, no se han inventado todavía el rayo homosexualizador, pero lo aplicaron en otra vez. Los expropiadores han sido ellos. Los que se parecen a Maduro son ellos. No hay político colombiano más parecido a Maduro que Álvaro Uribe Vélez. Supedita la justicia, la politiquería y la corrupción. Por eso Duque, su títere, quiere acabar las cortes. Les da miedo que la justicia investigue. Si la justicia es independiente y autónoma e investiga, encuentra la verdad. Y la verdad es la que sospechamos todos y todas. Gobernaron asesinando. Gobernaron sobre la base de la mentira. ¿Y acaso no hacen depender la economía colombiana del petróleo y del carbón? Igualito que Maduro en Venezuela. ¿Y acaso no colocan los contralores a cobrar multas que inhabiliten a los opositores, como hicieron con Leopoldo López, pero en Colombia lo hicieron con Gustavo Petro? Una multica ni más ni menos de 100 millones de dólares para que yo no pudiera hablar aquí con ustedes. ¿Acaso no se parecen? ¿Acaso si allá asesinan jóvenes en manifestaciones, aquí no asesinaron a miles de jóvenes en los mal llamados falsos positivos? ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo en política, lo mismo en economía. El hombre más parecido a Maduro se llama Álvaro Uribe Vélez.
esos jovencitos por miles en los barrios, en los lugares a veces con discapacidad mental para que nadie los reclamara. Los metían a los camiones militares, los llevaban a los campos de batalla y en las madrugadas los desnudaban para vestirlos de guerrilleros y los fusilaban uno a uno por miles para que RCN y Caracol tomara las imágenes con armas en la mano, para que un pueblo gritara: ¡Viva el César! Nos está trayendo la seguridad. Padre, gritaban como en la Corraleja: ¡Viva el César que trae la muerte! La seguridad equivale a la muerte, decían. Entre más muertes, más seguros estamos. Y se volvía mayoría y dictador permanente. No, señores, la seguridad es vida o no es seguridad. La seguridad no se construye sobre la seguridad. Y volviendo a Nuestra Señora de la arepa del huevo. La arepa del huevo. Y de Juan Caraqueña, pues lo que hemos descubierto es que este tipo de clase política degradada, y para eso quería el poder, expropió a los millones de colombianos y colombianas de las condiciones del trabajo. Porque nos quitaron los saberes y la educación, sí señores, la plata se la llevaron a la guerra. Porque nos quitaron los espacios del trabajo, sí señores. Se cogieron la tierra fértil y el agua, y el agua potable nos la dejaron, porque con el agua potable hicieron también negocios. Nos expropiaron de los créditos, sí señores. ¿Cuántos de aquí para tener un crédito no tienen que recurrir al gota a gota? Levanten la mano los que han recibido un crédito del gota a gota en Montería. La banca privada no le entrega el crédito a la gente que trabaja, solo le entrega el crédito al señor de Odebrecht para que se lo robe, solo le entrega el crédito al dueño de la plantación de palma africana, solo le entrega el crédito al que está construyendo el edificio más alto de Bogotá, solo le entrega el crédito al dueño del pozo petrolero, de la mina del carbón, pero no le entrega el crédito al campesino, a la campesina, a la señora de las arepas, ni al señor Juan Caraqueña. No le entrega el crédito a la economía popular. A la economía popular la dejaron expósita para que la financie un crédito usurero vampiro, que es el del narcotráfico, lavando dólares, el del gota a gota. ¿O no cobran esos créditos con revólver al cinto? Sí, señor. El que no paga no vive. 20% mensual. ¿En qué economía del mundo puede prosperar una empresa o una persona si le cobran el 20% mensual? Es como el vampiro sobre la vaca, en la yugular, chupando la sangre, no dejando progresar. Nos expropiaron los créditos, el saber, las tierras y el agua, y nos expropiaron las energías. Porque ese sistema de salud, ¿acaso no es un negocio? ¿Acaso el que enferma de cáncer no le recetan en primer lugar ibuprofeno? ¿Acaso ese sistema de salud no cierra nuestros hospitales públicos? Hicieron negocios con la enfermedad, captan billones de pesos y solo sacan ibuprofeno. Y nos quitaron la energía eléctrica, nos la expropiaron. En el Caribe esta energía, esta no tanto, es la más cara de Colombia. Una empresa española.
¿Qué es lo que va a hacer entonces la Colombia Humana para acabar la desigualdad social? Lo contrario, desenvolver el ovillo, devolvernos en esa actividad de la expropiación. Ellos fueron los expropiadores, ahora le devolvemos a la gente sus bienes. ¿Y cómo? Le entregaremos a millones de colombianos y colombianas las condiciones para poder trabajar. La caña de la pesca, como decían aquí diríamos, la atarraya. ¿Cómo es? El chinchorro. El caballo. Quita la CBS. Quita la CBS. El trasmayo. ¿Cómo lo vas a decir aquí mismo, pescador? Cántala, ¿cómo se dice? ¡El trasmayo! ¡Que viva Petro! ¡Que viva Colombia Humana! El trasmayo, muy bien. Quita la CBS. Los nombres de los oficios. Entregar el trasmayo, no el pez. Las condiciones del trabajo. Significa entonces entregarle a millones y millones de colombianos esa energía barata. Estamos en la noche y bajo la lluvia. Y aquí no hay luz. Y aquí tenemos, vamos a verlo, o alguien en las cámaras nos podrían ayudar para que la población lo vea. Tenemos la represa de Mire ese aparato que hay ahí, nos está nombrando. Ese es un panel solar. ¿Qué pasa si 6 metros cuadrados de eso se ponen en un techo de una casa? Valen 6 millones de pesos y va a la baja el precio. 6 metros cuadrados de ese artefacto le da la energía eléctrica que consume cualquier hogar promedio en Colombia. Y el Caribe tiene el sol. La ventaja del Caribe son los días de sol al año. No puede un gobierno entonces, con una política de crédito, con una política presupuestal, transformar los techos de la gente en centenares de miles, en paneles solares, para que la gente pueda generar su energía eléctrica y no pagarle a Electricaribe ni un solo peso. La costa sería una gran generadora democrática de energía eléctrica. Sí se puede. En vez de motos y carros a gasolina que contaminan el planeta y nuestra propia ciudad, las motos se volverían eléctricas, los carros también, porque esto no tendría costo para la operación. Y la casa se volvería un taller de producción, de trabajo, que si le juntan ustedes este panel solar y lo articulan con las redes informáticas esas de las que se nutren los celulares, pero de verdad, y le agregan el saber en los cerebros de los que habitan esa casa, junten ese panel con la red, con el cerebro, y obtienen ustedes la tercera revolución industrial de la humanidad. Suena fácil, pero que esos cerebros tengan el saber significa un cambio real del sistema educativo colombiano. Significa que la totalidad de nuestra juventud colombiana pueda tener acceso real a una universidad, a estudiar lo que se les dé la gana. Los cálculos los hemos hecho
con nuestra experiencia como alcalde en la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá nos dio una experiencia en la capital, 8 millones de personas, una de las ciudades más grandes del mundo. Mirando a Duque, a mí sí me hubiera gustado traerlo incluso a mi gabinete a que aprendiera ciertas cosas. Hubiera aprendido la experiencia de cómo construir una educación pública gratuita. En la universidad distrital el costo de cada estudiante es de 7 millones de pesos al año y lo pone todo el presupuesto del distrito. Si 300.000 jóvenes, muchachos y muchachas, no logran acceder a la universidad cada vez que salen del 11, significa que 300.000 por 7 millones sería el costo de que esos jóvenes pudieran entrar a una universidad pública. ¿Cuánto da 300.000 por 7 millones, profesor Ginás? 2.1 millones. No hay necesidad de ir al Google, como dice el profesor Fajardo, matemático, fácil la operación. Pero 2.1 millones cada año que se suma, porque es una cohorte, pasa esa generación al segundo año y entra a la primera. Así por 4 o 5 años, la suma que hay que adicionar para tener un sistema de educación público, nacional, universal y gratuito y de calidad es 14 millones de pesos al cabo del cuarto o quinto año. 14 billones adicionales a lo que hoy hay. Hoy hay 3.6 billones, es decir, hay que multiplicar por 4 el presupuesto de la educación. Y pongámoslo en contexto. El presupuesto total de Colombia es de 230 billones de pesos año. Y la economía total de Colombia vale 830 billones de pesos año. De esos 830 o de esos 230, solo necesitamos 14 para desplazar a la educación superior, para garantizar que cualquier joven, cualquier muchacho o muchacha pueda ingresar a los estudios de educación superior, incluido el SENA, que hay que elevar de nuevo a la condición de la educación tecnológica profesional. ¿Para qué? Para que la juventud deshaga lo que la clase política tradicional nos hizo en los 2 siglos pasados. Si la clase política tradicional en los 2 siglos pasados hasta el presente gobierno lo único que produjo fue que la población rural en un 90% no hubiera terminado la primaria y la población de Colombia en un 60% no hubiera terminado el bachillerato, si la juventud actual toda estudia la educación superior, esa juventud será la nación de Colombia dentro de que habrá estudiado toda. Estaremos construyendo la sociedad del conocimiento. Esa juventud irradiará esos saberes a su hogar, a su padre, a su madre que no pudo estudiar, a la unidad campesina, a la unidad productiva, al barrio, al contexto de los vecinos. Podremos irradiar saberes. Y si irradiamos saberes, es decir, si democratizamos el saber en Colombia, si democratizamos la energía en Colombia, si democratizamos las tierras fértiles, recogiendo la voz antigua de López Pumarejo, y le ponemos impuesto a ese latifundio improductivo, y le decimos al señor Álvaro Uribe, que es uno de los mayores latifundistas improductivos de Colombia,
Un cultivo de cualquier alimento produce en promedio un puesto de trabajo cada 5 hectáreas. Si el expresidente Uribe tiene 10.000 hectáreas, no pagará el máximo impuesto predial si nos demuestra que le ha pagado la salud y las pensiones a 2.000 trabajadores. La puso a producir alimentos. Ah, que no los quiere. Entonces o nos pagan impuesto predial más alto por sus predios o la venden. Y si la venden, como los latifundistas de Colombia podrían también vender sus tierras, el Estado colombiano las compra y se las entrega al campesino, a la campesina, al pequeño y mediano empresario. Y el título de propiedad va a la mujer campesina, ojo. Porque el hombre se la juega. Se juega la tierra y termina otra vez en manos del terrateniente. Es la mujer la garantía y seguridad de que podamos tener alimentación y hogar. Ana Julia Guzmán es la mujer con poder, la que nos puede ayudar de verdad y ser determinante en construir la democracia y la paz en Colombia. Y democratizar la tierra y el agua y la energía vital y el saber y el crédito, porque el gota a gota se va de Montería, porque aquí vamos a traer en la banca pública que le dé ese crédito no al 20% mensual, sino al 2%. Que la banca pública compita por el ahorro con la banca privada en las grandes ciudades, pero que ese ahorro sea trasladado en forma de crédito a Juan Caraqueña, a la señora de la arepa de huevo, al joven que quiere articular la música del rock con el porro papayero, a lo mejor salen de ahí dentro. A las señoras que quieren asociarse para hacer bullines y camisas, o al que quiere hacer casabe con la yuca, o biogolines, o industrializar la producción agraria, porque si las tierras fértiles del Caribe producen alimentos, entonces, como decía el viejo presidente Alfonso López Pumarejo, se puede industrializar a Colombia. Y los pueblos del Caribe serán entonces diferentes a lo que hoy son, pueblos donde las juventudes se van, pueblos donde los viejos se alcoholizan en los parques, porque no hay nada que hacer. Entregar las condiciones del trabajo a millones de colombianos y colombianas significa enriquecer al pobre, no empobrecer al rico. Nosotros no venimos aquí a empobrecer ricos, venimos a enriquecer pobres. Si salimos de la pobreza a partir de la producción del trabajo, de la iniciativa propia. Duque decía en el foro de Barranquilla, ante la pregunta de una señora de Barranquilla humilde, es que tiene que venir un empleador a emplearla. No, y decía además, hay que bajarle los impuestos a ese empresario para que genere el empleo. No hay que bajarle los impuestos a un empleador que no va a llegar nunca. Ahí es que volver empresarios y empresarias al mundo. Una idea democrática que Duque es incapaz de pensar, porque ha vivido la vida fácil de los hijos de papi, que teniendo la oportunidad de hacer el doctorado en Harvard,
termina sustituyéndolo por un curso de vacaciones. Entregar las condiciones del trabajo entonces es enriquecer al pobre en el buen vivir, en la cultura, y disminuir la desigualdad social entonces de manera sustancial. Y volvemos a nuestro punto de partida. Si la Colombia humana es capaz de disminuir la desigualdad social, entonces hemos construido, como diría Jorge Eliezer Gaitán, los caminos de la justicia social y de la paz. Entonces, si es posible navegar el nuevo océano de la historia de Colombia, entonces si es posible partir las aguas, como el pasaje bíblico, y dejar las aguas de la esclavitud en el pasado y navegar las nuevas aguas de la democracia y la equidad y la paz para el futuro y el presente. Entonces sí podemos ser transformadores de una realidad que hay que cambiar porque no beneficia a la sociedad colombiana. Y esa transformación y esa partitura de las aguas por donde multitudes puedan pasar se llaman las elecciones de Colombia del 27 de mayo. Toda Córdoba generó más de 100.000 votos, 150.000 votos por Petro. No compramos ni un solo voto. El billete de 100.000 pesos en Colombia tiene la foto del abuelo de Vargas Lleras. No entregamos ningún Lleras para comprar un voto. Y en esta Córdoba, tan dominada políticamente por mafias, por corruptos, logramos 150.000 votos. Triplicamos el voto. El pasado 11 de marzo. Pero ojo, la única ciudad donde no ganamos en todo el departamento de Córdoba, la única ciudad donde no ganamos fue Montería. Y creo que ese es el camino que hay que variar ahora. Si ganamos en Ciénaga de Oro, Cereté, Lorica, Planeta Rica, Sagún, no ganamos en Montería, ¿por qué? Pues entonces, en esta reunión, de esta manifestación, que hará su historia, ya lo verán, al lado del río Sinú, seamos capaces que Montería sea la gran capital de la Colombia humana del Caribe colombiano. A seducir uribistas aquí. Los uribistas no son gente mala. Creyeron realmente que la seguridad significaba la muerte. Seducir con la política del amor, ganar la mayoría, el gran bloque multitudinario histórico, el del cambio de la historia, construir la multitud del cambio real. Este 27 de mayo, Montería debe levantar la bandera de la Colombia humana en alto por el orgullo y dignidad. Hay que triplicar esos votos en Montería, es la tarea a seguir, porque si lo logramos, el 27 de mayo somos el nuevo presidente de Colombia. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
El 7 de agosto yo quiero escuchar esa música de porro. Como la 19 de marzo. Y todas las demás bandas de las sabanas y del Valle del Sinú. Y todo el pueblo. Una marcha del Caribe hacia Bogotá. La gran marcha. Porque ese 7 de agosto no solamente festejaremos 2 siglos de la batalla de Boyacá, exactos, la batalla que dio la República, sino que además viviremos el primer día de la democracia colombiana. Con fiesta, con alegría, sin violencia, el primer día de una democracia multicolor, la base de una era de la paz, la base de una sociedad sustentada sobre el conocimiento, sobre el trabajo, sobre la equidad. Martin Luther King decía: conmemoramos 50 años de su asesinato en los Estados Unidos, hombre negro, hombre de testimonio. Hay 3 alimentos que la humanidad debe tener. El alimento del estómago, las condiciones materiales de la existencia. El alimento de la mente, el saber y la educación. Y el alimento del espíritu, la libertad y la dignidad. Esos 3 alimentos son las bases y el pilar de la Colombia humana, la que volveremos realidad en las urnas y a la cual festejaremos en su primer día de democracia en la gran marcha del Caribe hacia Bogotá el 7 de agosto del año 2018 en el siglo XXI, el siglo de una nueva era de paz para Colombia, de la modernidad colombiana, de una Colombia hermosa y bella, y sapiente y sabia y resistente y luchadora, que se volverá a poner. ¡Viva Montería humana! ¡Viva! ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro presidente! ¿Dónde está él? Pero es Sincerejana, mi esposa, y Pernía, con el cual casi no sobrevivimos en Cúcuta, pero sobrevivimos. Te dejo aquí la palabra al pueblo de Córdoba. ¡Pueblo de Montería! ¡Pueblo valiente! Mi presidente, ¡Vamos con la registraduría, Petro! nos sacaron de Colombia por unos días y lo acompañé de corazón, y ahí está mi esposa, y le dije: regresemos a Colombia, porque cuando Petro sea presidente, Colombia va a cambiar, Colombia va a tener una transformación social. Y me lo dijo en una plaza pública: perder el miedo y recuperar la dignidad. ¡Ojo con la registraduría, Petro! Podría tener razones para retirarme de esta campaña, pero tengo razones más importantes para quedarme al lado de Gustavo Petro. Porque quiero una Colombia más educada. Porque no quiero que una mujer embarazada, sinónimo de vida y de amor, termine muriéndose en la puerta de un hospital. Aquí estoy y aquí me quedo, mi señor. Y voy a hacer algo. Me llamo Gregorio Pernía.
Y yo quiero que Gustavo Petro sea mi presidente, nuestro presidente. Se vive, se siente, Vamos. Petro presidente. Vamos a prender todos los celulares. Y esto se llama Yo También Petro Challenge. Quiero que ustedes hagan su video y lo volvamos viral. Y esto vuelve y dice así: me llamo Gregorio Pernía y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente, nuestro presidente. Los quiero escuchar a todos. Y esto, les pido el favor, dice así: yo soy de Montería, yo quiero que Gustavo Petro sea mi presidente, a la voz de tres. Dice: yo soy de Montería, yo quiero que Gustavo Petro sea mi presidente, a la voz de tres. 1, 2, 3. Yo soy de Montería y quiero que Gustavo Petro sea el presidente. A mí no me pagaron, yo vine porque quise la moda. En nombre de Dios. A mí no me pagaron, yo vine